la están pasando escondidos en la casa, ¿no? Guardaditos, sí, doctor. Estoy yo, me siento encarcelado, cosa tan horrible. Pero esto sí está, pero tenaz, esto no. Es que, ¿cuándo se irá a acabar eso? El día de San Blando. Bueno. Esperemos acá. Nosotros habíamos prácticamente agotado ya el tema de los cheques, ¿cierto? Del cheque. Y nos habíamos metido con el pagaré, ¿no es así? Dígame. No, doctor, se terminó con lo del cheque, pero el pagaré no. Ah, bueno, correcto. Ok, perfecto. Entonces, pasemos a ver el pagaré. Porque, pues el pagaré es otro título valor. Bueno. El pagaré es un título valor contentivo de una promesa incondicional de pagar una suma de dinero. Eso, gracias, porque está uno dictando clase y atrás hay un ruido. El pagaré es un título valor contentivo de una promesa incondicional de pagar una suma de dinero emitida directamente por quien lo acepta en beneficio de otra persona o a su orden o del tenedor que lo exhiba una vez se extinga el plazo convenido. Entonces, es una promesa incondicional de pagar una suma de dinero. De esta elemental noción de pagaré se destacan unos siguientes elementos. Lo primero es que el pagaré es un título valor. Título valor que contiene una promesa incondicional. ¿De qué? De pagar una suma de dinero. Que la prestación es en dinero. Que el suscriptor crea el título y se obliga directamente. Que su beneficiario puede ser nominado o innominado. Porque es que puede venir el beneficiario a la orden de o al portador. Y el último elemento es que la promesa es exigible a su vencimiento. Entonces, ¿qué requisitos, o en otras palabras, mejor, diferente, menciones y requisitos que debe contener el pagaré? Entonces diremos que los requisitos de forma del pagaré están incluidos en los artículos 621 y 709 del Código de Comercio. Miremos primero el 621.
Dice el 621, requisitos comunes. Además de lo dispuesto para que cada título valor en particular, los títulos valores deberán llenar los siguientes requisitos. Primero, la mención del derecho que en el título se incorpora y segundo, la firma de quien lo crea. Eso dice el 621. ¿Qué dice el 709? El 709 nos dice, el pagaré debe contener, además de los requisitos que establece el artículo 621, los siguientes. Primero, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Segundo, el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago. Tercero, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador. Y cuarto, la forma de vencimiento. Entonces, el pagaré es un título valor, o como decían antes, un instrumento negociable, en la medida que quien lo suscribe se reconoce deudor de otra persona por una suma cierta de dinero. ¿Qué es? Es un título de contenido crediticio. El pagaré entonces es un acto unilateral encaminado a producir efectos jurídicos proferido por la voluntad de una persona que se confiesa deudor por una cantidad de dinero a favor de otra persona para ser pagadero en una fecha. Entonces ese reconocimiento se expresa a través de un título de valor que se llama pagaré, que se expide con los requisitos y formalidades exigidos en la ley, que son los del artículo 621 y 709. Bien, entonces, ¿cuáles son los requisitos de forma del pagaré? Los requisitos de forma del pagaré, como lo dije, están indicados en el 621 y 709 del Código. ¿Cuál sería el primero? La mención del derecho que en el título se incorpora. Esto es, que el documento debe indicar expresamente que se trata de pagaré a efecto de facilitar el conocimiento de la naturaleza jurídica del título y del régimen legal que se le aplica. La firma del creador, otro requisito. Como se trata de una obligación documentaria y es una promesa, quien hace la promesa de pago está constreñido a firmarla como prueba de su consentimiento. La firma puede ser como, en el caso de la letra, el nombre, apellidos y una firma mecánica. Otro requisito, el lugar de creación del título. La omisión de este requisito se suple con el lugar en que se entregue la promesa de pago debidamente firmada. Entonces, el lugar de creación del título. Y si no se nombra, pues es el lugar de cumplimiento, el lugar en que se entregue la promesa de pago debidamente firmada. La fecha de creación del título. Si no se menciona la fecha de creación, entonces se tiene la fecha de la entrega del título. La fecha de entrega del título como fecha de creación. Otro requisito, el lugar de cumplimiento de la promesa o de ejercicio del derecho. Lugar de cumplimiento es el lugar convenido. Su falta se suple de las siguientes maneras. El domicilio del suscriptor.
Si tiene varios, el tenedor puede elegir el lugar entre esos domicilios. Si se conviene con varios lugares de cumplimiento, el tenedor tiene el mismo derecho de elección respecto de esos sitios, cualquiera que escoja. Es una promesa incondicional de pagar una suma de dinero. Quien firma un pagaré toma el carácter de suscriptor aceptante y entonces pasa a convertirse en deudor. El pagaré, como la letra, entraña en una obligación de pagar una suma de dinero que puede estar determinada o ser determinable. Debe llevar el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago. Entonces, se deberá expresar el nombre del beneficiario. El beneficiario es el acreedor cambiario. Y la indicación de ser pagadero a la orden o al portador. Y finalmente, la forma de vencimiento. Las modalidades o formas de vencimiento a que puede estar sujeto un pagaré son las mismas que se estipulan para letra de cambio, como son las contenidas en el 673 del Código de Comercio. ¿Cuáles son? A la vista, a un día cierto, con vencimientos ciertos sucesivos, a un día cierto después de la fecha o de la vista, etc. Esas son las formas de vencimiento. Bueno, ¿cuál es el régimen legal del pagaré? El 711 del Código de Comercio dice: serán aplicables al pagaré en lo conducente las disposiciones relativas a la letra de cambio. Esto es lo que se llama una remisión normativa. El 711 consagra una remisión normativa, porque dice que serán aplicables al pagaré las disposiciones relativas a la letra de cambio. Esto porque es que la letra de cambio y el pagaré son muy parecidos. Entonces, de conformidad con esto que dijimos, que serán aplicables al pagaré en lo conducente, las disposiciones las disposiciones relativas a la letra de cambio. Entonces, podemos sacar aquí una conclusión, que el pagaré se gobierna con las mismas reglas de la letra, siempre que no pugnen con su naturaleza. Esto indica que en el pagaré se pueden pactar intereses durante el plazo y la mora o formas de cambio a una tasa fija o corriente. La ley de circulación del pagaré es la misma a la letra de cambio, es decir, el endoso seguido de la entrega para los que son a la orden y simple entrega para los creados al portador. En cuanto toca con la presentación para la aceptación, a este documento le son aplicables las reglas de la letra de cambio, porque el creador del pagaré se obliga directamente al firmarlo, no al librador de la letra que expide una orden que debe ser presentada a otro librado para que la acepte o la rechace. En cambio, las disposiciones normativas por el pago propias de la letra son aplicables al pagaré, tales como la necesidad de la presentación al pago, las oportunidades para el pago, la aceptación de pago parcial, el beneficio del pago, los efectos frente al pago antes de tiempo, el pago de lo debido mediante la modalidad del depósito. Entonces, ese sería el régimen legal
del pagaré. El pagaré es chiquitico. Doctor, buenas noches. Buenas noches, sí. Gracias, Doc. Una pregunta. Entonces, con esto que usted nos acaba de explicar, los pagarés que son documentos crediticios, siempre que se firma un pagaré con un banco, los bancos no le ponen la fecha. En el momento en que el suscriptor lo está firmando. Pero como usted nos acaba de enseñar que se da por entendido en el momento en que se entrega, en este caso sería cuando ya se desembolsa el crédito, ahí a partir de ese momento es que corre, o yo estoy confundido con eso. Bueno, es que los bancos son fregados. Los bancos se aseguran exigiendo pagarés. Y entonces los pagarés no los firma uno, no los llena, uno los firma sí, como deudor los firma. Pero ¿quién llena el pagaré? El banco. ¿Y cuándo llena el pagaré? Cuando se ve obligado a cobrar la obligación. Entonces tiene que hacerlo de conformidad con unas instrucciones, una carta de instrucciones, una carta de autorización al banco para llenar el pagaré. Entonces esos son los documentos en blanco, ¿no? Y sí, si hay una promesa de pago y yo no la cumplo, entonces nace el derecho a cobrar ese pagaré. Es decir, obraría la acción cambiaria en el pagaré. ¿Cómo obra la acción cambiaria en el pagaré? Hemos dicho que la acción cambiaria es directa o indirecta o por vía de regreso. En el pagaré nos encontramos ante la acción cambiaria directa. ¿Cuál es esa? Cuando el tenedor legítimo reclama su derecho por vía judicial contra el obligado principal, o sea, contra el suscriptor aceptante del pagaré. Eso es la acción directa. Hay acción indirecta, que también se llama por vía de regreso, cuando se persigue coactivamente para el pago a las partes secundariamente obligadas. ¿Cuáles son esas partes secundariamente obligadas? Los endosantes. Entonces, el ejercicio de la acción cambiaria supone en el pagaré la presentación para el pago. ¿Cuándo es exigible el pagaré? Cuando se presenta para su pago. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Si la obligación se incumplió, entonces se presenta para su pago. Y la formalidad del protesto cuando se pacta en tratándose de la acción por vía de regreso. Ahora, aquí tenemos que decir algo, que cuando el tenedor legítimo abandona su derecho por espacio superior a 3 años a partir del vencimiento, sin perseguir al suscriptor del pagaré, después de haber cumplido con la obligación de presentarlo para su pago, la acción cambiaria directa prescribe 3 años. Entonces les repito cuál es la idea. Cuando el tenedor legítimo abandona su derecho, si no lo ejerce, abandona su derecho por espacio superior a 3 años a partir del vencimiento, sin perseguir al suscriptor, entonces la acción cambiaria directa prescribe. Ahora bien, si el beneficiario endosa el pagaré, se convierte en endosante y entonces queda obligado de manera secundaria al pago del título, por lo que habrá necesidad entonces de presentarle el pagaré para su cancelación y de protestarlo en la forma prevenida de la ley.
para instaurar contra él la acción cambiaria indirecta que se llama también de regreso. Entonces, si el tenedor del título, para repetir lo que dije hace un momentico, no efectúa o no cumple con los requisitos anotados en el 787 del Código de Comercio, la acción cambiaria indirecta caduca. Y si a los endosantes se les presenta el pagaré para su cancelación por vía judicial, sin el lleno de los requisitos de la presentación oportuna para el pago y protesto, estos se encuentran facultados para formular la excepción de caducidad. La acción cambiaria indirecta o por vía de regreso también prescribe. Esto es, que si se pacta el protesto y realmente se cumple su diligenciamiento oportunamente, pero no se ejerce la acción contra los secundariamente obligados, o sea, contra los endosantes, dentro del término de un año después de realizado el protesto, la acción prescribe, tal y como está contemplado en los artículos 703 y 790. Ahora, si el pagaré se pacta sin protesto, el año se cuenta desde la fecha de su vencimiento, como lo dispone el 787 del Código de Comercio. Yo diría pues que esas son las partes más importantes para responder a su pregunta. Y entonces ahí, con estas explicaciones que llegaron muy bien por la pregunta que usted hizo, terminamos la parte de el pagaré. Bueno. Vamos a ver algo, porque hemos oído hablar de la acción cambiaria, Y entonces, de la acción cambiaria salen, qué sé yo, unos procedimientos cambiarios. Entonces, metámonos un poquito en este tema de los procedimientos cambiarios. A ver, procedimientos cambiarios los encontramos, espérenme, verá. Procedimientos cambiarios. Los procedimientos cambiarios son las acciones cambiarias. Déjenme yo busco precisamente dónde están, porque es que hace un rato las tenía. Miremos a ver, miremos por ahí 787 en adelante del Código de Comercio. Procedimientos, ya lo encontré, está en el 780. Todo este tema que vamos a ver, que son los procedimientos cambiarios, los encontramos a partir del 780 en adelante. Nuestra legislación comercial consagra en el capítulo 6 del título 3 del libro 3 del Código de Comercio, lo que se ha denominado como procedimientos. Procedimientos. Déjenme yo buscar.
Un segundito. Es que necesito ponerle aquí a mis apuntes donde comienzan los procedimientos. Entonces, los procedimientos cambiarios, artículos 780 y siguientes. Entonces, nuestra legislación comercial, repito, consagra en el capítulo 6 del libro tercero, del título tercero del libro tercero del Código de Comercio, lo que se ha denominado como procedimientos cambiarios, en los cuales quedan comprendidos las acciones cambiarias, el cobro del bono de prenda, Ya, Bruno. Ya. la reposición, cancelación y reivindicación de los títulos Ya. valores. Bueno, pero preguntémonos, como les pregunto ahora, ¿qué es la acción cambiaria? Mucho se oye hablar de la acción cambiaria, pero poco se explica qué es la acción cambiaria. ¿Por qué? Porque no existe en el ordenamiento comercial de nuestro país una definición o siquiera una idea aproximada de la acción cambiaria. Quizá porque las codificaciones no están hechas para definir instituciones y figuras jurídicas. Realmente los códigos no se hicieron para dar definiciones. Los códigos no debieran tener definiciones. Y por esa es la razón por la que no hay en los códigos una definición de qué es acción cambiaria. Esa comprensión, esa figura, corresponde más bien a la doctrina que se va por las legislaciones del mundo moderno en este campo. Entonces, si analizamos el encabezamiento dado por el Código de Comercio en el 780 en adelante, capítulo 6, procedimientos, sección primera, acciones. Tal vez si analizamos el encabezamiento dado por el Código sobre la materia que nos ocupa, procedimientos, tenemos que más parece ser esta una figura del derecho procesal que una comercial de carácter sustancial. Sea lo que fuere, lo cierto del caso es que la acción cambiaria tiene una fisonomía propia, porque su finalidad se orienta a lograr que el derecho literal y autónomo contenido en el título valor sea efectivo, es decir, que su cumplimiento pueda ser reclamado a las partes obligadas cambiariamente. Tales derechos, como lo hemos visto, son de distinta prestación, pues mientras unos garantizan la existencia de una obligación en dinero, otros se refieren a diversas prestaciones de hacer, por ejemplo, compraventa, transporte, lo que determina que siendo la misma acción, su objetivo persigue la solución de las deudas de diversa índole, de diversa manera. Entonces, mediante las acciones cambiarias, se busca el cobro judicial contra todos los obligados
respecto del derecho contenido en un título valor para satisfacer la deuda. Este documento cambiario no puede someterse a plazo porque se exige que tenga plazo vencido o caducado. Esto, pues, por de conformidad con el 488 del Código de Procedimiento Civil. Un plazo vencido o caducado, no interesando que se trate de obligaciones de dinero o de otra naturaleza. El cobro del título valor mediante el ejercicio de la acción cambiaria por el procedimiento ejecutivo hace, como lo afirma Carneluti, hace que se convierta en un título ejecutivo. Entonces, la acción cambiaria ¿qué es en el fondo? Es el título ejecutivo. Entonces, la acción cambiaria solo puede ser tramitada mediante el proceso ejecutivo. Entonces, hay algunos que quieren ver la posibilidad de reclamar la acción cambiaria no por el proceso de ejecución, sino por otros procesos, entre ellos el llamado proceso ordinario, no interesando si la acción cambiaria es directa o de regreso. Sí habría algunos casos previstos por nuestra legislación comercial en que la acción cambiaria puede tramitarse por procesos diferentes del Ejecutivo. Es el caso de la reposición, cancelación y reivindicación de los títulos valores, como están los artículos 802 y 803 del Código Comercio. Y entonces allí el proceso no es el ejecutivo, el proceso es el ordinario, máxime si se considera que de la demanda se dispone correr traslado, término y oportunidad que no existen en el proceso ejecutivo. En el proceso ejecutivo se presenta la demanda y como ustedes saben, no hay auto admisorio de demanda. El juez profiere mandamiento de pago. Entonces, pues sí habría algunos casos en que la acción cambiaria puede tramitarse por procedimientos distintos del Ejecutivo. Y repito, para el caso de la reposición, cancelación y reivindicación de los títulos valores, que se hace a través de un proceso ordinario, porque allí de la demanda se corre traslado al demandado y estos términos y estas oportunidades no existen en el Ejecutivo. El registro de los títulos valores nominativos transmitidos por medio diferente de su ley de circulación está sujeto al trámite de jurisdicción voluntaria. Lo mismo cuando el traspaso de un documento cambiario se ha realizado por un medio diferente. Entonces, el cobro judicial de la sanción pecuniaria al librado o al librador por culpa suya no se paga el cheque. Entonces se realiza por la vía ejecutiva. Bien, todo esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Existe un proceso cambiario? La acción cambiaria es el instrumento sustancial de que está dotado el titular de un derecho cambiario para pedir su cumplimiento por vía judicial, una vez que han resultado fallidas las diligencias extraprocesales para su solución.
Entonces, la acción cambiaria directa o de regreso puede instaurarse por cualquiera de los procedimientos judiciales, pues no hay solo uno de ellos para ejercerla. La verdadera vía procesal la indica la naturaleza del derecho que se reclama. Generalmente es el proceso ejecutivo, pero puede cobrarse por otros procedimientos. Ahora, como digo, valor ejecutivo, proceso ejecutivo, entonces estudiemos qué valor ejecutivo tienen los títulos valores, valor ejecutivo de los títulos valores. Hay que aclarar algo. Los documentos privados, dado su carácter, no prestan mérito ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque deben ser previamente reconocidos para que produzcan el efecto anotado. Esto es que el creador del documento reconozca su firma. Se cumple así la exigencia procesal de que el escrito de deuda provenga del deudor y constituya prueba suficiente por sí solo en su contra. Los títulos valores que ustedes han estudiado a lo largo de la carrera, aunque son documentos privados, gozan de un tratamiento legal privilegiado, ya que se presumen auténticos. Esto es, que su tenor literal y su firma gozan de certeza, por lo cual no se exige el reconocimiento. Entonces, el título de valor firmado por los obligados cambiarios constituyen prueba suficiente de que proviene del deudor y está anticipadamente reconocido por él para los efectos de librar mandamiento de pago en procesos de ejecución. Entonces, el obligado cambiario se sujeta voluntariamente a la ejecución por medio de la firma del título valor. Entonces, este principio está consagrado en el artículo 793 de nuestro Código de Comercio. ¿Qué dice el 793? El cobro de un título valor dará lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firmas. ¿Esto por qué? Por la certeza que existe acerca de quien firma el documento de valor como parte obligada a su pago. Y en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 252, el código le otorga plena autenticidad. Entonces, el título de valor es una obligación clara, expresa y exigible que consta en documento proveniente del deudor y constituye plena prueba contra él. Esa es una normita muy clara que nos tuvimos que aprender todos, el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, el título valor es una obligación clara, expresa y exigible que consta en documento proveniente del deudor y constituye plena prueba. Entonces, esto recibe el nombre de título ejecutivo. Este principio de la autenticidad y valor probatorio pleno del título cambiario para fines de ejecución no es en verdad nuevo en nuestro ordenamiento comercial ni procesal. Todo esto ya estaba en la ley bancaria, la ley
46 de 1923. Ya lo tenía en similares términos cuando consagró las firmas, cuando consagró la parte de las firmas de los giradores, otorgantes, aceptantes y endosantes y demás partes que intervengan en los instrumentos negociables, se presumen auténticas las firmas y no necesitan ser previamente reconocidas para el ejercicio de las acciones respectivas. Entonces, las firmas de los giradores, otorgantes, aceptantes, endosantes y los que intervengan en los instrumentos negociables, en los títulos, valores, se presumen auténticas y no necesitan de reconocimiento previo. Oportunidad para instaurar la acción cambiaria. De conformidad entonces con el 780 del Código de Comercio, la acción cambiaria se ejerce por los siguientes motivos y de la manera que sigue. Leamos el 780. La acción cambiaria se ejercitará primero en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. Segundo, en caso de falta de pago o de pago parcial. Y tercero, cuando el girado o el aceptante sean declarados en quiebra, en estado de liquidación, o se les abra concurso de acreedores, o se hallen en cualquier otra situación semejante. Entonces, la acción cambiaria se ejerce por los siguientes motivos. Primero, en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. Es lo que dice el Código de Comercio en el artículo 780, el numeral primero. En caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. En este evento debemos distinguir si la aceptación es total, se presenta contra los que sean obligados, y si es parcial, contra los obligados directos por la suma aceptada y contra los secundarios por el valor no aceptado. Para que las acciones de regreso nazcan con respecto a la parte no aceptada por el primer obligado, el título de valor debe ser protestado. Aunque la obligación cambiaria del girador es por el valor del título, el beneficiario o último endosatario puede instaurar la acción cambiaria contra este por el total o por la cantidad no aceptada o no pagada. Si la obligación no es aceptada, siquiera en parte, es natural, es lógico suponer que no haya acción cambiaria directa, pero sí procede la de regreso contra los secundariamente obligados por el valor nominal del documento. Segunda oportunidad para instaurar la acción cambiaria. Dice el código en el 780. En caso de falta de pago o de pago parcial. ¿Qué podemos decir ahí? Cuando se trata de falta de pago, procede la acción cambiaria directa contra el principal obligado por la suma que aceptó y por el resto no aceptado contra los demás obligados secundarios por vía de regreso. Si el pago se efectuó solo en parte, la acción cambiaria directa como la de regreso proceden por igual valor insatisfecho. Todos los títulos valores hemos aprendido. Todos los títulos valores pueden ser aceptados en parte e igualmente pagados para favorecer a los obligados secundarios. Permítanme un segundito que aquí el micrófono ya. Decía entonces que todos los títulos valores pueden ser aceptados en parte e igualmente pagados para favorecer a los obligados secundarios con la salvedad del cheque cuya carácter se explicó ya cuando vimos
los artículos 693, 711, 766, 779 y 723 del Código Comercio. Tercera oportunidad, cuando el girado o el aceptante sean declarados en quiebra o en estado de liquidación o se les abra concurso de acreedores. El proceso ejecutivo, ese proceso ejecutivo plural contra el comerciante que está en quiebra, hace que las obligaciones sujetas a plazo, obligaciones civiles o comerciales, sean exigibles contra el girado o el aceptante, tal como lo establece el 1945 del Código de Comercio. En cuanto hace al proceso ejecutivo o el proceso de ejecución plural contra el no comerciante, o sea, en el caso de concurso de acreedores, determinación, es decir, determinación por su insolvencia, es decir, determinado por su insolvencia, procede la acción cambiaria, ya sea del ejecutado por parte principal o secundaria en el título valor. En lo atinente a las situaciones del girado o del aceptante que impliquen un estado de liquidación, debe entenderse como lo acepta Sanín Echeverry, que se trata de estados de liquidación capaces de hacer caducar o extinguir el plazo en las obligaciones civiles o comerciales. Bien. Formas que adopta la acción cambiaria. El 781 del Código de Comercio dice: la acción cambiaria es directa cuando se ejercita contra el aceptante de una orden o el otorgante de una promesa cambiaria o sus avalistas, y de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. Entonces, este 781 nos habla de la acción directa y de regreso. La acción cambiaria directa y la acción cambiaria de regreso. Entonces, cuando la acción cambiaria es directa, cuando se ejercita contra el aceptante de una orden o el otorgante de una promesa cambiaria o sus avalistas, y de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. Sea lo primero aquí advertir que el suscriptor de un título valor queda voluntariamente obligado al ejercicio de la acción cambiaria, salvo excepciones compatibles que hayan sido convenidas. Y quienes suscriben en el mismo grado quedan afectados por la responsabilidad solidaria al pago. Los avalistas responden accediendo a la misma clase de acción cambiaria que la parte que garantiza. Los títulos valores representativos de mercancía dan a su tenedor legítimo el derecho a disponer de ellas, y si el principal obligado no lo acepta, goza de acción cambiaria de regreso para reclamar su equivalente en dinero contra los restantes obligados. Bueno. No quiero meterme mucho a analizar la acción del último tenedor, la acción cambiaria de regreso, etc. Pero hay unas excepciones. ¿Qué es una excepción cambiaria? El elemento personal del derecho de acción se concreta en una demanda. Cuando uno demanda, está accionando.
¿Por qué accionando? Porque con la demanda se pone en funcionamiento el órgano jurisdiccional del Estado. La demanda se presenta y se reparte, y por reparto le va a corresponder a un juez, y ese es el juez que va a resolver el proceso, es el juez que va a admitir la demanda, tal vez dicta un auto admitiendo demanda, y si se trata de un proceso ejecutivo, ustedes saben que en los procesos ejecutivos no hay auto admisorio de demanda. En los procesos ejecutivos lo que hay es un mandamiento de pago o mandamiento ejecutivo, como dicen otros. Bien. Entonces, el demandado puede adoptar una posición de defensa de sus intereses y en veces hasta ataca, como sucede con la demanda de reconvención, como sucede con la denuncia del pleito. Entonces el demandado se puede defender y dentro de una de esas defensas es la demanda de reconvención. ¿Qué es la demanda de reconvención que ustedes la vieron conmigo? Es la demanda del demandado. El demandado en el mismo proceso procede a demandar a su demandante. Y eso se conoce con el nombre de demanda de reconvención. Otros le llaman contrademanda, pero nombre clásico, demanda de reconvención. Otra excepción es la denuncia del pleito. Las excepciones, cuando ustedes estudiaron derecho procesal, las excepciones pueden ser de fondo o de forma. Tienen por objeto las primeras, las de fondo, eliminar la relación sustancial invocada por el demandante, y las segundas, las de forma, se refieren o atañen al proceso para suspenderlo o para mejorarlo. La doctrina de igual manera clasifica las excepciones en reales o personales para designar en el primer caso, las reales, un ataque al negocio jurídico y las otras, las personales, a aquellos motivos que pueden ser opuestos por el demandado al actor por causa o con ocasión del negocio. En el Código General del Proceso, que aquí lo voy a coger que son pesados estos códigos, en el artículo 100, encontramos excepciones previas. Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda. Y entonces son 11 excepciones previas. Aquí no sé, aquí me provoca recordar algo de la clase de Derecho Procesal. Respecto de este artículo 100 que habla de las excepciones previas, quiero comentar que si bien por regla general el demandado tiene la posibilidad de proponer excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda, también es cierto que en algunos procesos la oportunidad para alegarlas está restringida. Por ejemplo, en el proceso de expropiación,
está descartada la alegación de excepciones. En el proceso verbal sumario, los hechos que constituyen excepciones previas deben invocarse como fundamento del recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. Lo mismo que en el proceso de deslinde y amojonamiento, en el divisorio, en el proceso monitorio y en el proceso ejecutivo, como no hay auto admisorio, deben plantearse como soporte del recurso de reposición contra el mandamiento de pago. En fin, sigamos, dejemos ese recordatorio del derecho procesal. Entonces hay unas excepciones cambiarias. Las encontramos en el 784 del Código de Comercio. Contra la acción cambiaria solo podrán oponerse las siguientes excepciones. 1, 2, 3, 4, 11. 11 excepciones cambiarias. La primera, las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título. ¿En qué consiste esta excepción cambiaria? ¿En qué consiste la excepción cambiaria de no haber sido el demandado quien suscribió el título? Entonces, de conformidad con el artículo 625 del Código de Comercio, la eficacia de todo título o valor radica en la firma que se ponga en él. Repito, la eficacia de todo título o valor radica en la firma que se ponga en él y la entrega con la intención de hacerlo negociable, como lo determina la ley de circulación. De modo que no hay obligación cambiaria si no hay firma del título. Así las partes primera y secundariamente obligadas, junto con sus avalistas, responden por el pago del título cuando acceden a la obligación de manera voluntaria y mediante su suscripción. Es posible, por decirlo menos, que la firma del obligado cambiario no corresponda con la del demandado, bien porque nos encontramos ante una falsedad o ante una suplantación de firma, o bien porque el deudor tenga el mismo nombre que el demandado. Sin embargo, son diferentes personas. Entonces, los motivos anteriores se fundan en el hecho de no ser el demandado quien suscribe el título. Así las cosas. Lo que en un momento dado puede controvertirse es la legitimidad de la firma del demandado. De ninguna manera puede discutirse la firma del beneficiario o del tenedor legítimo. Si la parte deudora está compuesta de varias personas obligadas de igual grado, sea primaria o secundariamente, la falsedad de la firma o la homonimia solo la puede invocar a su favor el demandado implicado o aquel a quien se refiere el caso, pero no los demás deudores, porque a pesar de que su obligación es solidaria, también lo es autónoma. Sanín Echeverry, un catedrático colombiano, comenta: si una parte está compuesta por tres personas, A, B y C,
y la firma de A es falsificada, esta excepción no es oponible por B ni por C, que son deudores solidarios y contra quienes prospera la acción por este aspecto. Entonces, solamente afecta a, porque es la firma falsificada. B y C no pueden, ¿por qué? No pueden hablar porque a ellos no se les falsificó la firma y son deudores solidarios y contra eso prospera la acción del acreedor. Hay otra excepción. La incapacidad del demandado a suscribir el título. La incapacidad del demandado al suscribir el título. Espérenme, pongo aquí 784. Código de Comercio. ¿En qué consiste la excepción de incapacidad del demandado al suscribir el título? Que es la segunda que aparece en el artículo 784 del Código de Comercio. Es presupuesto esencial para el nacimiento de una obligación en el plano jurídico que quien la contrae sea capaz en relación, obviamente, con las obligaciones que tienen como fuente el acto de voluntad, o sea, el contrato. El concepto capacidad se usa en nuestro medio de varias maneras. En algunas ocasiones se emplea para designar cuándo una persona es titular de derechos y sujeto pasivo de obligaciones, y en otras el poder jurídico para actuar de manera personal y por cuenta propia en la celebración de actos jurídicos. En la primera acepción es un atributo de la personalidad, mientras que en el segundo uso lo que pregona es el requisito para la validez del negocio jurídico. Por eso el artículo 1502 del Código Civil indica que para que una persona pueda obligarse respecto de otra, se requiere capacidad, consentimiento, etcétera, los requisitos esenciales de validez de cualquier acto o contrato. Capacidad, consentimiento, exento, leamos. Busquemos el 1504. Yo no quiero, estoy diciendo de memoria y no quiero que la memoria me traicione. El 1504 del civil, doctor, es incapaces absolutos. Entonces 1502 más bien. Sí, es el 1502. Y requisitos para obligarse. Exactamente, eso es. Entonces, para que una persona se obligue, se requiere que sea legalmente capaz, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicios. Tercero, que recaiga sobre objeto ilícito. Cuarto, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma sin el ministerio o la autorización de otra. Entonces está clarito los requisitos para que una persona se obligue: capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita.
Entonces, estábamos diciendo que la capacidad legal es tanto para el deudor como para el acreedor. En otras palabras, recuerdo haberlo leído en el libro de obligaciones de Ospina Fernández y Ospina Acosta, su hijo. Ellos sostienen con buen criterio que la capacidad legal no es únicamente requisito para obligarse, sino que lo es en general para que cualquier persona pueda intervenir por sí misma en la celebración de actos jurídicos sin el ministerio o la autorización de otra persona. Por consiguiente, la capacidad legal es tanto para el deudor como para el acreedor. Bien. Tercera excepción. La falta de representación o poder. Un momentico. Sí, el 784, tercera excepción. Las faltas de representación o de poder bastante de quien haya suscrito el título a nombre del demandado. Entonces, ¿en qué consiste la falta de representación o poder de quien haya suscrito el título a nombre del demandado? Para la sustentación de este concepto, diría yo que debe consultarse la teoría comercial de la representación para la suscripción de títulos valores consagrada entre los artículos 640 a 641 del Código de Comercio, en primer lugar. Excluyo el artículo 642 porque en él se consagra el caso de la firma de un título de valor a nombre de otro y sin poder para representarlo, por lo que se obliga entonces él mismo. La regla general es que solo quedan ligados quienes han expresado su consentimiento. Los terceros, o sea, quienes no intervienen en el acto o contrato, no quedan afectados de manera alguna para ningún respecto. Como uno lo estudió en obligaciones, para explicar la teoría de la representación, hay casos en que terceros que no han intervenido directamente en el acto jurídico quedan ligados a sus efectos. Entre estos terceros obligados figuran los que obran representados por mandatario o representante legal, a quienes los efectos se aplican a plenitud como si hubieran contratado ellos mismos. Aquí vale la pena aclarar lo que expone Arturo Alessandri Rodríguez en Chile. Yo siempre les sugiero estudiar los autores chilenos, porque nos llevan mucho tiempo de madurez, llevan muchos años estudiando el código original, que es el de ellos, el Código Civil chileno, porque nuestro código no es el original, nuestro código es copia del Código Civil chileno. Por ende, entonces, autores como Luis Claro Solar, como Somarriba Undurraga, como Arturo Alessandri Rodríguez, son tratadistas de obligatorio
recurso. Entonces, dijimos que entre los terceros obligados figuran los que obran representados por mandatario o representante legal a quien los efectos se aplican a plenitud como si hubieran contratado ellos mismos. Entonces, ¿qué dice Alessandri Rodríguez? Nos parece pertinente la idea expuesta por Arturo Alessandri Rodríguez, para quien la representación no es una excepción a la contratación a nombre propio, porque el mandante ha otorgado su consentimiento al otorgar el mandato para la celebración del contrato. El artículo 640 del Código Comercio manda que el representante, mandatario o quien obra en calidad similar acredite tal circunstancia. Esta autorización para suscribir un título de valor puede otorgarse en un poder general o en un poder especial, pero siempre que conste por escrito. Se presume entonces que existe representación cuando por hechos positivos o por omisiones graves se crea que un tercero está autorizado para suscribir títulos valores a nombre de otro, por lo que el representado aparente no puede oponer la excepción de falta de representación en el suscriptor. Entre nosotros, Sanín Echeverry sostiene que el que firma sin representación o mandato y el que da lugar a la representación aparente son obligados cambiarios. El primero, de acuerdo con el 642, y el segundo de conformidad con el 640, y ambos de manera solidaria por encontrarse en el mismo grado, según el 632 del Código de Comercio. Y lo que es más, Sanín Echeverry sostiene que el que pague solo tendrá contra el otro obligado las prestaciones y acciones que le correspondan por el derecho común, pero no acción cambiaria. Vean, importante eso. Los representantes legales de la sociedad están autorizados por ley 641 del Código de Comercio para suscribir títulos valores a nombre de las entidades que administran. De manera que cuando el suscriptor de un título de valor obra sin facultad para representar a otra persona o sin poder de ésta o excediendo los límites del poder, se obliga personal y directamente. Entonces, si un gerente no tiene facultades para contratar y contrata, la firma no queda obligada. Quien queda obligado es el gerente. ¿Por qué? Porque actuó fuera o más allá de las atribuciones que le dio el mandato cuando lo nombraron gerente. Bueno, miremos otra excepción cambiaria sobre la omisión de los requisitos que debe contener el título de valor y que la ley no suple. Omisión, esa es la cuarta. Las fundadas en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no supla expresamente. Cuarta excepción contra la acción cambiaria. ¿En qué consiste la acción cambiaria sobre la omisión de los requisitos que debe contener el título de valor y que la ley no suple? El artículo 620 del Código de Comercio ha establecido que para que un documento adquiera la calidad de título de valor, es necesario que contenga las menciones y requisitos que la ley señala, salvo que ella los presuma.
Las omisiones en tal sentido no afectan al negocio jurídico que originó el acto. Entonces ocurre que no habiendo las menciones y requisitos esenciales, no hay título o valor. Repito, no habiendo las menciones y requisitos esenciales, no hay título o valor. Por su parte, el artículo 621 del Código de Comercio ha fijado como requisitos esenciales los siguientes. Primero, los dispuestos por la ley para cada clase de título. Segundo, la mención del derecho que el título incorpora. Y tercero, la firma del creador del documento. Para los demás requisitos ha previsto la ley una forma sensata de suplir su omisión. De ahí que el numeral cuarto del artículo 784 del Código de Comercio haga referencia a la omisión de requisitos y menciones que la ley no supla expresamente. Pero el alcance de la disposición no acaba con la falta de requisitos para el nacimiento del título de valor, sino que también hace alusión a la carencia de requisitos y menciones necesarios para la validez del acto que origine un derecho cambiario, tales como la falta de aceptación del documento y, en caso de ser necesaria, la omisión de las formas propias del endoso o las prescripciones a que debe sujetarse la constitución de la garantía, por ejemplo, el aval. La falta de los requisitos necesarios no debe hacerse radicar en el momento de su creación, sino en la oportunidad en que pueda y debe hacerse conforme a derecho. El doctor Sanín Echeverry nos dice: los requisitos no necesariamente deben ser llenados en determinado momento, sino en el término que la ley indique para cada uno. Fuera de la firma, en el instrumento incubado, los demás pueden llenarse antes de presentar el título para el ejercicio del derecho, por ejemplo, como la presentación para el pago o la demanda. Y esta doctrina se extiende no solo a la creación, sino a otros actos de obligación cambiaria. Por ejemplo, se extiende al endoso y al aval. Bueno. Y así vienen un montón de excepciones a la acción cambiaria. Son 13 excepciones a la acción cambiaria y esos 13 forman lo que se llama los procedimientos cambiarios. Entonces, cuando se habla de procedimientos cambiarios, ustedes acuérdense que son las excepciones consagradas en el artículo 784 del Código de Comercio. Bueno. Vamos a ver. Yo les había dicho, pero les recuerdo, ¿a qué se llama hoy instrumentos negociables? Siempre que en la ley o en los contratos se utilice la expresión instrumentos negociables, se entiende por tal una especie de títulos valores
cuyo carácter es crediticio y representativo de dinero. En cuanto hace a la protección penal de estos documentos, cuyo tratamiento merece de por sí un estudio particular, se rige por las disposiciones del Código Penal y las normas que lo complementan, adicionan o reforman por el Código de Comercio. Y es así entonces como el artículo 821 del Código de Comercio nos aclara muy bien el punto. Nos dice, eso ya lo había explicado, pero regreso a lo mismo. 821. Cuando en la ley o en los contratos se emplea la expresión instrumentos negociables, se entenderá por tal los títulos valores de contenido crediticio. Entonces, los instrumentos negociables de que hablaba la ley bancaria, los tenemos que llamar hoy títulos valores de contenido crediticio. Bueno. Bien. Entonces, vimos el pagaré y hemos visto los procedimientos cambiarios. Hay otra cantidad de títulos valores. Hay uno cortico, como estamos hablando de la acción cambiaria. Hablemos de la factura cambiaria. La factura cambiaria es el último de los títulos valores. Entonces, el último de los títulos valores consagrados por la legislación comercial colombiana tiene su tratamiento específico en el libro tercero, título tercero, artículos 772 a 779. 772 a 779. Entonces, en el 772 empezamos a ver facturas cambiarias y aparece la factura cambiaria de compraventa. Pero todavía no hemos dicho qué es una factura cambiaria. La factura cambiaria tiene el carácter de título causal. Esto es, representa de un lado la existencia de un contrato de compraventa o de transporte. Y de otro significa un crédito que es oponible a terceros. En su doble aspecto, la manifestación de voluntad del comprador exterioriza el contenido literal de un contrato de compraventa y frente al vendedor hace que se traduzca su derecho crediticio sobre el precio no pagado por las cosas compradas. Este derecho que recae sobre una suma de dinero es por naturaleza negociable. En consecuencia, hechas las anteriores anotaciones, podemos decir que hay dos clases de factura cambiaria. Dos clases de factura cambiaria. La de compraventa y la de transporte. ¿Qué es una factura cambiaria de compraventa? La factura cambiaria de compraventa es un título valor que representa la existencia de un contrato de compraventa de mercaderías plenamente identificadas, cuya entrega material se ha verificado, pero cuyo precio
apenas se ha pagado en parte, por lo cual queda el comprador respondiendo por el saldo o la parte insoluta de la obligación y cuya ley de circulación se cumple bajo las mismas prescripciones de la letra de cambio. A sabiendas que la ley no define qué es. Entonces, decimos, la factura cambiaria de compraventa es un título valor que representa la existencia de un contrato de compraventa de mercaderías. Mercaderías plenamente identificadas, cuya entrega ya se ha hecho, pero cuyo precio apenas se ha pagado en parte, por lo cual queda el comprador respondiendo por el saldo o la parte insoluta de la obligación y cuya ley de circulación se cumple bajo las mismas prescripciones de la letra de cambio. Repitiendo entonces, el Código de Comercio no define la factura cambiaria de compraventa, pero la noción resulta comprensible con el análisis de los requisitos y características de que está investida. Podemos decir entonces que no podrá librarse factura cambiaria que no corresponda a una venta efectiva de mercancías entregadas real y materialmente al comprador. Porque cuando usted compra, le dan una factura de compra, una factura cambiaria. Miremos qué dice el 772 del Código de Comercio. Factura es un título valor que el vendedor o prestador de servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito. Bien. Entonces, lo que dice el 772 es una interpretación acertada, porque cuando establece que ellas pueden ser libradas y entregadas o remitidas al comprador como prueba plena de la compraventa de mercancías que han sido recibidas real y materialmente por el comprador, nos está describiendo exactamente lo que es una factura cambiaria de compraventa. Hasta este momento, la factura de compra es un documento causal y es a partir de la aceptación por el comprador cuando adquiere verdadera aptitud cambiaria. Bien. Miremos los efectos de la aceptación de la factura cambiaria de compraventa por parte del comprador. Para que la factura de compraventa adquiera verdadera dimensión cambiaria, se requiere la aceptación por parte del comprador. Así lo expresa el artículo 773. ¿Qué dice el artículo 7.3? Una vez que la factura sea aceptada por el comprador o beneficiaria del servicio, se considerará frente a terceros de buena fe exenta de culpa que el contrato que le dio origen ha sido debidamente ejecutado en la forma estipulada en el título. Entonces, repitiendo, para que la factura de compraventa adquiera verdadera dimensión cambiaria, se requiere la aceptación por parte del comprador. Y así lo expresa el artículo 773 del Código de Comercio, con lo que deja de ser de naturaleza causal para convertirse en título abstracto cuando pase a persona distinta
de quienes intervinieron en el contrato causal. El comprador con su firma se convierte en principal obligado al pago de la suma de dinero que reza la factura. Es apenas natural que el título goce de todas las ventajas y privilegios que se conceden a los títulos valores, como la presunción de autenticidad de la firma del obligado, la forma de su transferencia al cobro en propiedad o en garantía y los derechos que antes de su vencimiento adquiera el tenedor legítimo de ella. Una vez que la factura de compraventa sea aceptada por el comprador, se considera frente a terceros de buena fe, exenta de culpa, que el contrato de compraventa ha sido debidamente ejecutado en la forma estipulada en el título. Puesta en circulación, la factura luego de firmarla el comprador, la causa pierde su relevancia y puede ser incorporada a un patrimonio plenamente objetivizado. Menciones requisitos que debe contener la factura cambiaria de compraventa. Bueno. Me pidieron que terminara un poquitico antes la clase en razón del toque de queda. Porque ese toque de queda va de 8 de la noche a 4 de la mañana. Y hay personas que a esta hora se están trasladando a sus casas. Y entonces pueden ser sorprendidos por violación al toque de queda. Entonces no, por hoy no tengo ningún inconveniente en terminar 5 minuticos antes. Y entonces dejamos así pendientes porque estamos analizando las excepciones. Estamos arreglando los requisitos de la factura. Aceptación de la factura y vamos a estudiar los requisitos de la factura. Y así igualmente el contenido y forma de pago, etcétera, etcétera. Entonces quedamos, cuando yo pregunte, efectos de la aceptación de la factura cambiaria de compra-venta por parte del comprador. Bueno, muchachos, una feliz noche, que descansen. Mañana, Y doctor. mañana Gracias, será doctor. otro Hasta día. mañana, doctora Muchas Tamara. gracias, que pase Gracias, buena doctor. Feliz noche. noche. Dijo Hasta Hasta así el luego. padre García Herrero. Gracias, doctor. Buenas noches. En Gracias. tus manos encomendamos este día que ya pasó y la noche que llega. Hasta mañana, doctora. Doctor, gracias. Mañana. Amén. Sí, ¿no se mañana, acuerdan profe, que eso lo gracias. decía el padre García Herreros? Sí, él lo decía. Está bien que cierre la clase así, En doctor. tus Gracias. manos Muchas encomendamos felicidades. este día que ya pasó y la noche que llega. Así es. Gracias, doctor. Amén. Gracias. Bueno, feliz noche. Gracias, doctor. Que Amén. Feliz descansen. noche. Entonces que sueñen con Gracias, los igualmente. angelitos. Mañana. Ya terminé, Clau.
Bueno, amor. Ya se acabó. ¿Ya bajó? ¿Empezó a bajar? No, pues es que el momento en que aparece esta vaina, pero no aparece, estuviera bajando la grabación, y que me tocó ir para el baño porque me cogí un retorcijón horrible. Dios, todo por mi culpa. Pero retorcijón feo. Que sí grabo.